Bueno, empecemos. Buenas tardes, espero que se encuentre muy bien. El juzgado octavo penal municipal con funciones de conocimiento de la ciudad de Valledupar, el día 26 de noviembre del 2025, siendo las 2:07 p.m., minutos de la tarde, inicia la audiencia de juicio oral en el proceso con el radicado número 10016000020250001, que se adelanta en contra del señor Carlos Andrés Rosado Iguarán por el presunto delito de estafa menor cuantía, previsto en el artículo 246 y 267 del Código Penal, donde figura como víctima el señor Luis Ruiz Daza. En este caso se dirige ante ustedes la juez Mayra Granados. Procedemos a verificar la presencia de las partes. Señor fiscal, buenas tardes. Preséntese, por favor. Gracias, su señoría. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Gabriel Leonardo Yance Quintero, identificado con cédula de ciudadanía 1065-821-758 de Valledupar, fiscal 04, local URI de Valledupar, con datos en su despacho, su señoría. Muchas gracias. Muy bien. Quiero preguntar, ¿se encuentra presente la víctima? Buenas noches. Si se encuentra presente, pues que se presente ante el estrado, por favor. Buenas noches, señora juez. Buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Luis Carlos Ruiz Daza, identificado con cédula de ANIE 52-222-222. Mi correo electrónico es luisrios@gmail.com y resido en la ciudad de Valledupar. Muy bien. Pregunto, ¿se encuentra presente el indiciado? Si se encuentra, por favor, que se presente. Buenas noches, señora juez. Buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Carlos Andrés Rosado Iguará, con cédula de ciudadanía 1432-987-986 de Valledupar. Mi correo electrónico es carlosrosado@gmail.com. Resido en la ciudad de Valledupar. Muy bien, muchas gracias. ¿Se encuentra su abogada defensora? Por favor, preséntese. Buenas noches, su señoría. Comparece ante usted la suscrita Laura Daniela Villero Torres, identificada con cédula de ciudadanía 1003-381-178 y con tarjeta profesional 294-3783 del Consejo Superior de la Judicatura. En mi condición de defensora pública del ciudadano Carlos Andrés Rosado Iguarán, dentro del proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de estafa en menor cuantía, tipificado en el artículo 246 del Código Penal y 267 de este mismo código. Con notificación en el correo electrónico lauradefensora@gmail.com y mi número de teléfono 305-778-3426. Muy Muchas bien, gracias. muchas gracias. Muy amable. Una vez verificadas las partes intervinientes, queda formalmente instalada la audiencia de juicio oral. Señor Andrés, antes de dar continuidad, debo informarle que en este procedimiento como indiciado, usted tiene derecho a guardar silencio. Su silencio no podrá ser utilizado en su contra. También tiene derecho a no autoincriminarse, derecho a su defensa técnica y derecho a intervenir por medio de su abogado. De igual manera, debe saber que puede aceptar o no los cargos. La aceptación implica una sentencia condenatoria inmediata, pero también contiene una rebaja de pena conforme a lo previsto en la ley. Es mi deber advertirle que el delito de estafa a menor cuantía por el cual usted ha sido acusado contempla una pena prevista en el artículo 246 del Código Penal, que consiste en una prisión de 2 a 8 años y una multa de 50 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por ello, si usted decidiera aceptar los cargos, lo haría con pleno conocimiento de que la sentencia será condenatoria y que la pena a imponer se encuentra dentro de los parámetros con la rebaja correspondiente por aceptación temprana. Sin embargo, la decisión de aceptar debe ser libre, consciente y voluntaria. Nadie puede presionarlo ni influir en esta determinación. En consecuencia, le pregunto a usted directamente, señor Carlos Andrés Rosado, ¿acepta o no acepta los cargos endilgados por la Fiscalía en su contra por el delito de estafa de menor cuantía? No acepto los cargos, señora juez. Se deja constancia que el indiciado no acepta los cargos. En consecuencia, se continúa con el trámite ordinario del juicio oral dentro del procedimiento penal abreviado. Dado lo anterior, corresponde a la Fiscalía presentar su alegato inicial conforme a lo establecido en el artículo 443 del Código de Procedimiento Penal. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra para que realice sus alegatos de apertura. Muchas gracias, su señoría. Señor juez,
Nos encontramos hoy reunidos para iniciar la etapa de juicio oral en el caso identificado con radicado número 106253846, donde el ente acusador acusa al señor Carlos Andrés Rosado Iguarán por el delito de estafa en su modalidad de menor cuantía, tipificado en el artículo 246 del Código Penal, en concordancia con el artículo 267 del mismo cuerpo normativo. La teoría del caso de la Fiscalía es clara, contundente y se fundamenta en la evidencia que será presentada a lo largo de este juicio. El acusado, Carlos Andrés Rosado Iguarán, mediante el uso de engaños y falsas promesas de entrega, logró que la víctima, el señor Luis Ruiz Daza, le transfiriera la suma de 800,000 pesos con el fin de adquirir un bien que jamás fue entregado, configurándose así el delito de estafa. Para demostrar esta afirmación, la Fiscalía estructurará su caso en torno a 3 pilares probatorios fundamentales, basados en los hechos probados en la investigación. Los hechos probados: A. Contacto inicial y negociación engañosa. El 15 de mayo de 2024, la víctima contactó al acusado por la plataforma X para comprar un celular marca Z por 800,000 pesos. El imputado, con el fin de inducir a error, aseguró disponer del equipo y ofreció garantías falsas sobre la entrega. B. La transferencia patrimonial. Como resultado directo del engaño, la víctima realizó la transferencia de 800,000 pesos a la cuenta de ahorro número 728512 del Banco ABC, propiedad del hoy acusado Carlos A. Esta transferencia constituye el perjuicio económico. C. El incumplimiento y evasión. Inmediatamente después de recibir el dinero, el acusado incumplió el acuerdo, dejó de responder llamadas y mensajes y los intentos de entrega quedaron sin efecto, lo que demuestra la intención preexistente de no entregar el bien. Segundo, las pruebas, ¿cómo lo demostraremos? La Fiscalía presentará las siguientes pruebas para sustentar cada uno de los hechos narrados. Primero, interrogatorio a la víctima. Solicitamos la práctica del interrogatorio al señor Luis Ruiz Daza. Él testificará sobre el engaño generado por la falsa garantía, la entrega del dinero y la evasión posterior del acusado. Segundo, pruebas documentales. Se presentarán los comprobantes de consignación y los extractos bancarios que detallan la transferencia de los 800,000 pesos a la cuenta del imputado. Tercero, pruebas de compraventa donde el acusado ofreció las garantías falsas y acordó su negocio. Cuarto, testimonio de José Sarmiento. Solicitamos su citación. Él declarará sobre las comunicaciones que presenció entre las partes, contextualizando la negociación. Quinto, testimonio oficial de Policía Judicial. Solicitamos su citación. Este perito declarará sobre el informe de Policía Judicial que realizó las averiguaciones iniciales, específicamente para establecer la titularidad de la cuenta bancaria receptora y vincularla directamente con el señor Carlos Andrés Rosado Iguarán, probando el nexo causal entre el dinero y el imputado. Conclusión de la teoría. Señor juez, la suma consignada de 800,000 pesos es inferior a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de los hechos, lo que califica el delito de menor cuantía. Al finalizar el juicio, con la práctica de estas pruebas, la Fiscalía demostrará que el acusado reunió todos los elementos del tipo penal: el engaño idóneo, el error de la víctima, la disposición patrimonial y el consecuente provecho ilícito. Por lo tanto, solicitaremos al despacho que declare al señor Carlos Andrés Iguarán penalmente responsable y le imponga la sanción correspondiente. Su señoría, doy por terminada mi teoría del caso. Muchas gracias. Gracias, doctor. En ocasión a lo dispuesto en el artículo 371 y siguiente del Código de Procedimiento Penal, le pregunto, señor defensor, si es su deseo, sí o no, presentar la teoría del caso. Sí, señora juez. Como defensa técnica del señor Carlos Andrés Rosado Iguarán, comparezco hoy ante ustedes con el firme propósito de demostrar que los hechos aquí expuestos, si bien lamentables para la víctima,
no configuran el delito de estafa en la modalidad y cuantía que la Fiscalía ha decidido imputar. Nuestra teoría del caso se centra en la ausencia de dolo antecedente y la existencia de un incumplimiento contractual posterior, más que un engaño fraudulento inicial. La Fiscalía ha presentado un escrito de acusación basado en la existencia de un ardid o engaño para obtener un provecho ilícito. Sin embargo, al analizar los hechos, observamos que primero existió una negociación clara y documentada a través de la plataforma X y mensajes de WhatsApp. El señor Luis Daza tenía pleno conocimiento de que estaba comprando un bien, un teléfono celular, por un precio acordado de 800,000 pesos. No se trata de una invención total del negocio, sino de una transacción comercial pactada. Segundo, la Fiscalía alega que se ofrecieron garantías falsas. La defensa sostiene que en el contexto de las transacciones virtuales, la promesa de entrega futura y el ofrecimiento de un medio de pago bancario no constituyen por sí mismos un artificio o engaño suficiente para estructurar el tipo penal de estafa, especialmente cuando la víctima realiza la transferencia antes de recibir el bien. La víctima, siendo un sujeto activo en la transacción, asumió un riesgo inherente al comercio electrónico al efectuar el pago antes de la entrega física. Tercero, el elemento fundamental de la estafa es el engaño previo, que induce a error a la víctima. En este caso, el señor Rosado Iguarán, al recibir el dinero, incumplió su promesa de entrega y evadió la comunicación. Este incumplimiento, si bien reprochable, civil y potencialmente constitutivo de otros tipos penales relacionados con el incumplimiento de obligaciones, no demuestran inequívocamente que el momento de solicitar el dinero ya tenía la intención firme e irrevocable de no entregar el celular. El dolo debe ser probado y la mera evasión posterior no es prueba suficiente de la intención inicial. La Fiscalía ha propuesto testigos que pueden corroborar la existencia de la negociación. Nosotros, por nuestra parte, solicitaremos la práctica de pruebas que robustecerán nuestra teoría. En particular, solicitaremos la citación del testimonio del señor Mario Rojas. El señor Rojas es un conocido de ambas partes, o al menos un testigo de la gestión previa a la transferencia. El testimonio de Mario Rojas confirmará que la víctima estaba interesada en adquirir el teléfono a un precio específico y que el señor Rosado estaba al menos inicialmente dispuesto a realizar la venta proporcionada datos bancarios para una transferencia directa. El señor Rojas podrá atestiguar sobre la naturaleza de las controversias previas, las cuales, según nuestra perspectiva, se enfocaron en la venta de un bien específico y no en un plan sistemático y fraudulento para despojar a la víctima de su dinero desde el inicio. Señor juez, solicitamos que al finalizar el juicio oral se declare la no responsabilidad penal del señor Carlos Andrés Rosado Iguarán por el delito de estafa o, en su defecto, se reconfigure la conducta para una figura menos lesiva o se apliquen las consecuencias jurídicas propias de un incumplimiento contractual, dada la ausencia de la prueba fehaciente del dolo antecedente requerido por el artículo 246 del Código Penal. La defensa demostrará que la conducta se enmarca más en un negocio fallido que en un fraude consumado. Muchas gracias, señor. Muy bien. Escuchado las teorías del caso de la Fiscalía y de la defensa, procedemos a iniciar la práctica de pruebas. El despacho revisará que no exista estipulaciones probatorias adicionales distintas a las que ya se ha aceptado en la audiencia preparatoria. Iniciamos con la Fiscalía una vez culmine. Continuaremos con la práctica de pruebas de la defensa. Le pregunta al señor fiscal el nombre del testigo que presentará ante el estrado. Señor fiscal. Muchas gracias, su señoría. Muchas gracias, su señoría. La Fiscalía en este caso presenta al señor Luis Ruiz Daza, quien es víctima y se encuentra presente en la sala de audiencia. Muy bien.
Señor Luis Ruiz Daza, por favor, active el micrófono. Prenda su cámara, tiene ahí su documento de identidad para que la muestre. Por favor, indíquenos el número de documento que lo identifica. Su señoría, mi número de identificación es 1065-723-765, expedido en la ciudad de Valledupar. Muy bien. Señor Luis Ruiz Daza, en esta oportunidad va a ser escuchado como testigo de la Fiscalía. En virtud de ello, debe comprometerse a decir la verdad respecto a las preguntas que se hagan en este estrado judicial. Primero lo interrogará la Fiscalía. Luego su declaración podrá ser controvertida por la defensa y eventualmente este despacho podrá hacer preguntas aclaratorias. Advierto que faltar en la verdad de manera total o parcial podría estar incurriendo en un delito. El delito se llama falso testimonio. Tiene pena de prisión de 6 a 12 años. De advertirse que usted falta a la verdad, este despacho compulsará copia a la Fiscalía. Por favor, levante su mano derecha e indique si jura decir la verdad en esta diligencia. Su señoría, juro decir la verdad y nada más que la verdad. Gracias. Ya puede bajar la mano. Le concedo la palabra al señor fiscal para que inicie el interrogatorio. Gracias, su señoría. Señor Luis, ¿qué motivó su interés en adquirir el celular marca Z el 15 de mayo de 2024? Señor fiscal, vi el anuncio en la plataforma X y me pareció una buena oportunidad de compra. ¿Cómo se comunicó usted inicialmente con el señor Carlos Andrés Rosado Iguarán? Le envié mensaje a través de la plataforma X. ¿Qué garantías o seguridades le dio el acusado sobre la entrega del bien? Me aseguró que el equipo estaba disponible y que me lo enviaría al recibir el dinero. ¿Dónde realizó usted la transferencia de los 800,000 pesos? Lo hice a través de la cuenta de ahorro 45342 del Banco ABC, la que él me proporcionó. ¿Cómo se comportó el acusado inmediatamente después de que el dinero ingresó a su cuenta? Se comportó de una manera evasiva, me dejó de responder las llamadas, los mensajes. ¿Qué ha sido el resultado de sus intentos posteriores para recuperar el bien o el dinero? Todos los intentos han sido infructuosos, nunca recibí ni el celular ni la devolución del dinero. Ok, su señoría, doy por terminado el interrogatorio a mi primer testigo. Muchas gracias. Bueno, gracias, señor fiscal. Doctora Laura, ¿hará uso del contrainterrogatorio? Sí, su señoría. Buenas noches, señor Luis. Necesito que me responda de manera concreta las siguientes preguntas, por favor. Señor Luis, ¿usted recibió alguna factura legal o documento de compraventa formal antes de girar el dinero? No, señor. Ok. ¿El acusado le exigió el pago completo antes de mostrarle el celular físicamente? Sí, me exigió el pago total para podérmelo enviar. ¿Usted conocía al señor Mario Rojas, socio comercial del acusado? No, no lo conozco. Se pactó en los mensajes que si el acusado no enviaba el celular en 48 horas, usted podía exigir la devolución. No se pactó explícitamente la devolución, sino que me lo iba a entregar inmediatamente yo le enviara el dinero. Ok. ¿Usted verificó si el número de cuenta bancaria estaba a nombre del acusado antes de la transferencia? En el momento no lo verifiqué, pues confié en su palabra. ¿El acusado le envió alguna guía de envío o comprobante de flete después de recibir los 800,000 pesos? No, no me envió en ningún momento. Su señoría, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Señor Luis Ruiz de Adaza, su declaración queda incorporada en esta audiencia. Puede permanecer en la sala con el micrófono en silencio.
Habiendo finalizado el interrogatorio y contrainterrogatorio del señor Luis Ruiz Díaz Daza, la Fiscalía continuará con la práctica de sus pruebas. Señor fiscal, ¿a quién presenta ahora? Gracias, su señoría. Su señoría, la Fiscalía presenta ahora al testigo José Sarmiento, quien presenció comunicaciones relevantes entre las partes y puede contextualizar la negociación. Señor José Sarmiento, por favor ingrese al estrado, active su micrófono, muestre su documento de identidad y nos indica su número, por favor, para efectos de registro. Buenas noches, señora juez. Mi número de identificación es 1067-223-52, pedido en Valledupar. Señor Sarmiento, usted será escuchado como testigo de la Fiscalía. Debe comprometerse a decir la verdad, la Fiscalía lo interrogará primero, luego la defensa podrá contrainterrogarlo. Advierto que faltar a la verdad constituye el delito de falso testimonio, sancionado con prisión de 6 a 12 años. ¿Jura decir la verdad en esta diligencia? Señora juez, sí juro decir la verdad. Muy bien. Señor fiscal, tiene la palabra para el interrogatorio. Muchas gracias, su señoría. Señor, ¿qué relación tiene usted con las partes involucradas en este caso? Yo soy amigo en común de ambas partes, del señor Rosario y el señor Ruiz. Fui testigo de algunas de las conversaciones iniciales sobre la venta del celular. ¿Cómo se enteró usted inicialmente de la negociación entre el señor Ruiz Daza y el señor Rosado Iguarán? El señor Rosado me comentó que tenía un celular marca Z que quería vender rápidamente por emergencia. Y luego el señor Ruiz Daza me preguntó si yo lo conocía, el vendedor, y si era de confianza. ¿Qué tipo de garantías o seguridades le manifestó el acusado, señor Rosado Iguarán, sobre la entrega del bien al señor Ruiz Daza, según lo que usted presenció o escuchó? El señor Rosado me aseguró que en mi presencia que el equipo estaba listo y que apenas recibiera el dinero lo enviaría. Por mensajería al día siguiente me dijo que no me preocupara porque él mismo gestionaría el envío. ¿Dónde se llevaron a cabo estas conversaciones donde usted presenció las garantías dadas por el acusado? La mayoría de estas conversaciones fueron en el grupo de chat general que compartíamos y una conversación breve que tuvimos en persona en un café cerca del centro. ¿Qué comentarios le hizo el señor Rosado Iguarán al señor Ruiz Daza o a usted sobre el propósito de la venta y la necesidad de recibir el dinero rápidamente? Él insistió mucho en que necesitaba el dinero ese mismo día para pagar una deuda urgente. Me dijo que por eso estaba ofreciendo el celular a un precio tan bueno. Su señoría, doctor, terminado el interrogatorio. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Doctora Laura, ¿desea realizar contrainterrogatorio? Sí, su señoría. Señor Sarmiento, responde de manera concisa a las siguientes preguntas, me hace por favor. ¿Usted vio al señor Rosado de Iguarán enviarle una guía de envío al señor Ruiz Daza antes de que se realizara la transferencia de los 800.000 pesos? No, no la vi antes. Okay. El señor Rosado Iguarán le comentó a usted que ya tenía el celular empacado y listo para ser despachado el mismo día de la venta. Él me dijo que el equipo estaba disponible y que lo enviaría el día siguiente, no el mismo día. ¿Usted tuvo conocimiento de alguna comunicación con Rosado Iguarán se excusara o explicara por qué no habían después de recibir el dinero? Sí, el señor Rosado me escribió más tarde diciendo que había tenido un problema logístico con la empresa de mensajería. ¿Usted tuvo acceso
a las conversaciones completas sobre los términos y condiciones del negocio entre el comprador y el vendedor? No, solo la vi por fragmento, por lo menos lo que ellos me mostraban. Su señoría, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Queda incorporada en esta diligencia la declaración del señor José Sarmiento. La Fiscalía presentará su siguiente prueba. Gracias, su señoría. La Fiscalía presenta ahora al perito, el oficial de Policía Judicial, que realizó las investigaciones iniciales, específicamente para establecer la titularidad de la cuenta bancaria receptora. Oficial de Policía Judicial, por favor ingrese al estrado, active su cámara, muestre su documento de identidad e indique su número, por favor. Buenas noches, señora juez. Yo soy el perito. Mi número de identificación es 1065-453-526, pedida en Valledupar. Oficial, usted será escuchado como perito presentado por el ente acusador. Debe comprometerse a decir la verdad. La fiscalía lo interrogará primero, luego la defensa podrá contrainterrogarlo. Advierto que faltar a la verdad constituye el delito de falso testimonio, que es sancionado con pena de prisión de 6 a 12 años. ¿Jura decir usted la verdad en esta diligencia? Señora juez, sí juro decir la verdad. Concedo la palabra a la fiscalía para que realice el interrogatorio. Muchas gracias, su señoría. Señor perito, ¿cuál fue el objetivo principal de la diligencia de Policía Judicial que usted llevó a cabo en relación con esta investigación? El objetivo principal fue establecer el nexo causal entre la transferencia patrimonial realizada por la víctima y la persona que se benefició económicamente, es decir, establecer la titularidad de la cuenta receptora. ¿Dónde realizó usted la investigación para determinar a quién pertenecía la cuenta bancaria número 45342 del Banco ABC, a la cual se transfirieron los 800,000 pesos? La investigación se realizó mediante solicitud formal a la entidad bancaria en el Banco ABC, conforme a la orden judicial emitida por este despacho. ¿Qué encontró usted al cruzar la información de la cuenta receptora con los datos del indiciado, señor Carlos Andrés Rosado Iguarán? Los registros bancarios indicaban que la cuenta de ahorros 45342 del Banco ABC, donde se recibió la suma de 800,000 pesos, se encuentra registrada a nombre del ciudadano Carlos Andrés Rosado Iguarán. ¿Podría usted detallar cómo se vincula directamente esta titularidad con el señor Carlos Andrés Rosado Iguarán, el acusado en este proceso? La documentación bancaria que reposa en el expediente, específicamente el formato de apertura de cuenta y los movimientos posteriores, confirma que el número de identificación asociado a esta cuenta es el mismo número de cédula del señor Carlos Andrés Rosado Iguarán. Esto establece el nexo causal entre el dinero recibido y el imputado. ¿Obtuvo usted alguna evidencia durante su investigación que vincule al señor Rosado Iguarán como el anuncio inicial en la plataforma X? Si bien mi función principal era bancaria, en el contexto de las averiguaciones se revisaron registros IP y datos de conexión asociados a la cuenta de mensajería, los cuales apuntan al mismo dispositivo usualmente utilizado por el señor Rosado Iguarán. Su señoría, doy por terminado el interrogatorio al perito. Muchas gracias. Muy bien. Doctora Laura, ¿desea realizar contrainterrogatorio al perito? Doctora Laura. Señor perito, muy buenas días. Usted investiga. Sí, su señoría.
¿Se escucha ya? Ahora sí. Adelante. Ok. Sí, su señoría, sí deseo interrogar al perito. Señor perito, responda por favor con un sí o un no a las siguientes preguntas. ¿Usted investigó si el señor Rosado Iguarán tenía autorización expresa del titular de la cuenta para recibir esos fondos? No, mi función era verificar la titularidad legal registrado en el banco. Ok. ¿Usted determinó si el propósito de la transferencia era legal o ilegal antes de que el dinero ingresara a esa cuenta? No, mi informe solo establece quién recibió el dinero. El informe emitido por usted establece que el señor Rosado Iguarán se comprometió a enviar el bien antes de que el dinero fuera transferido. No, mi informe se centra en la trazabilidad financiera posterior a la transacción. ¿Usted puede afirmar que el señor Rosado Iguarán no tenía intención de enviar el celular al momento de recibir la orden de la transferencia? No puedo afirmar nada sobre la recepción del dinero en su cuenta. ¿El informe incluye alguna prueba documental que demuestre que el señor Rosado Iguarán no era el dueño legítimo de esa cuenta bancaria? No, el informe confirma que es el titular registrado. Su señoría, no tengo más preguntas para el perito. Muchas gracias. Muy bien. Queda incorporada en esta audiencia la declaración del perito, el oficial de policía judicial. Señor fiscal, ¿tiene otro testigo por presentar? No, su señoría. Habiendo finalizado la fiscalía la práctica de sus pruebas correspondientes a la defensa, de iniciar la práctica de sus pruebas testimoniales, doctora Laura, ¿a quién presentará? Su señoría, la defensa presenta ahora a su testigo, el señor Mario Rojas, quien es socio comercial del señor Carlos Andrés Rosado Iguarán. Señor Mario Rojas, por favor ingrese al estrado, active su micrófono, muestre su documento de identidad e indique su número para efectos de registro. Buenas noches, señora juez. Mi número de identificación es 109876543, pedido en Valledupar. Señor Rojas, disculpe. Usted será escuchado como testigo de la defensa. Debe comprometerse a decir la verdad. La defensa lo interrogará primero, luego la fiscalía podrá contrainterrogarlo. Advierto que faltar a la verdad constituye el delito de falso testimonio sancionado con pena de prisión de 6 a 12 años. ¿Jura decir la verdad en esta diligencia? Señora juez, sí juro decir la verdad. Muy bien, muchas gracias. Doctora Laura, tiene la palabra para el interrogatorio. Ok. Señor Rojas, necesito que responda con claridad sobre su relación con el señor Rosado Iguarán y lo que presenció. ¿Qué relación comercial o personal tiene usted con el señor Carlos Andrés Rojas Iguarán? Soy socio comercial de Carlos Andrés. Hemos trabajado juntos en varios emprendimientos, incluyendo la venta de artículos tecnológicos. Señora fiscal, al parecer la defensora está teniendo problemas de internet. Señor Rojas, Doctora Laura. ya me pueden ver. Doctora Laura, se escucha mucha interferencia en su intervención. Por favor, ¿podría buscar una mejor ubicación? Sí, señora Julia.
Señora juez, aquí se escucha mejor. Le escuchamos, doctora Laura. Tiene la palabra. Ok, muchas gracias. Disculpe la interferencia. Señor Rojas, necesito que responda con claridad sobre su relación con el señor Rosado Iguarán y lo que presenció. ¿Qué relación comercial o personal tiene usted con el señor Carlos Andrés Rosado Iguarán? Soy socio comercial de Carlos Andrés. Hemos trabajado en varios emprendimientos, incluyendo la venta de artículos tecnológicos. ¿Cómo se enteró usted que la intención del señor Rosado Iguarán de vender el celular marca Z al señor Luis Daza? Carlos me comentó que tenía un celular Z y que necesitaba venderlo rápido para cubrir una deuda urgente. Me dijo que ya había encontrado un comprador interesado, el señor Ruiz Daza. Doctora Laura. Doctora Laura debe seguir con su interrogatorio, por favor. Disculpen la intervención. El internet Adelante. está un poco mal. ¿Dónde y cuándo tuvo usted conversaciones con el señor Rosado Iguarán respecto a la preparación o logística para enviar el celular una vez recibido el pago? Tuvimos varias conversaciones por chat, una breve en persona la semana anterior a la transferencia. Él me aseguró que al recibir el dinero empacaría el equipo y lo enviaría al día siguiente, pues ya tenía el contacto de la mensajería listo. ¿Qué manifestó el señor Rosado Iguarán sobre su intención de cumplir con la entrega del bien después de recibir los 800,000 pesos? Él insistió en que honraría el negocio. Me dijo que aunque la situación era premiable por la deuda, su prioridad era enviar el celular a tiempo para quedar bien con el comprador. Okay. Su señoría, no tengo más preguntas para el testigo. Muchas gracias. Gracias, doctora Laura. Señor fiscal, ¿desea usted realizar interrogatorio? Sí, su señoría. Señor Rojas, buenas tardes. Sus respuestas deben ser concretas, sí o no. Señor Rojas, ¿usted vio físicamente al señor Rosado Iguarán empacando el celular antes de que el señor Ruiz Daza realizara la transferencia de los 800,000 pesos? No, señor, no lo vi empacando el celular antes de la transferencia. ¿Usted presenció alguna comunicación donde el señor Rosado Iguarán le garantizara al señor Ruiz Daza que el envío se haría el mismo día de la recepción del dinero? No, él dijo que lo enviaría al día siguiente al recibir el dinero. ¿Usted tiene algún interés económico directo en el resultado de este proceso penal a favor del señor Rosado Iguarán? No tengo ningún interés económico directo en el resultado, solo en la verdad de lo que presencié. El señor Rosado Iguarán le comentó a usted que tenía un plan alternativo para adquirir el celular si no lo poseía en el momento del acuerdo inicial. No, él me dijo que el equipo estaba disponible. ¿Usted tiene conocimiento de si el señor Rosado Iguarán llamó o envió mensajes al señor Ruiz Daza después de que el dinero fue transferido? Sí, me comentó después que había tenido problemas logísticos y que no podía responderle al comprador. Su señoría, no tengo más preguntas para el testigo. Muchas gracias.
Muy bien, queda incorporada la declaración del señor Mario Rojas. Señora defensa, ¿tiene más testigos por presentar? No, su señoría, la defensa ha finalizado la práctica de sus pruebas testimoniales. Muchas gracias. Teniendo en cuenta la manifestación de ambas partes de no presentar más testigos, este despacho declara cerrada la práctica de pruebas en esta audiencia de juicio oral dentro del proceso penal abreviado, seguido en contra del señor Carlos Andrés Rosado Iguarán por el presunto delito de estafa de menor cuantía que se encuentra en el artículo 246 del Código Penal y artículo 267 del mismo. En consecuencia, se procede a las alegaciones finales. Se concede el uso de la palabra al señor fiscal para que presente sus alegatos de conclusión, por favor. Muchas gracias, su señoría. Señora juez, la Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de la acción penal que le corresponde, presentar sus alegatos de conclusión en el presente caso contra el señor Carlos Andrés Rosado Iguarán por el delito de estafa en menor cuantía, tipificado en el artículo 246 del Código Penal, en concordancia con el artículo 267 del mismo cuerpo legal, para la valoración de la cuantía. Hemos demostrado, más allá de toda duda razonable, la plena configuración de los tres pilares fundamentales de la teoría del delito: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Tipicidad: la conducta encaja perfectamente en el tipo penal de estafa. El artículo 246 del Código Penal define la estafa como aquella conducta en la que el sujeto activo, mediante artificios o engaños, induce en error a otra parte para obtener provecho ilícito con perjuicio ajeno. Primero, engaño o artificio. El señor Rosado Iguarán, a través de la plataforma de compraventa X y mensajes de WhatsApp, ofreció garantías falsas sobre la entrega de un teléfono celular marca Z nuevo. Este ofrecimiento de garantías inexistente constituye el artificio idóneo para inducir en error a la víctima, el señor Luis Ruiz Daza. Segundo, error. La víctima, confiando en la apariencia de seriedad y las promesas del acusado, incurrió en un error sustancial al creer que recibiría el bien ofrecido. Tercero, disposición patrimonial. Como consecuencia directa de ese error, la víctima dispuso de su patrimonio realizando una transferencia por 800,000 a la cuenta bancaria del imputado. Cuarto, lucro ilícito y perjuicio ajeno. El imputado obtuvo un provecho ilícito de 800,000 pesos, configurando el perjuicio patrimonial para el señor Ruiz, quien nunca recibió el teléfono. La cuantía de 800,000 pesos, inferior a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de los hechos, justifica la calificación de estafa en menor cuantía, tal como lo establece el artículo 267 del Código Penal. Desvirtuando la teoría de la defensa, el dolo antecedente, la defensa argumenta que lo ocurrido fue un mero incumplimiento contractual y que no se probó el dolo antecedente. Sin embargo, las pruebas presentadas por la Fiscalía desvirtúan esa afirmación. Contradicción en las garantías. Si bien el testigo Mario Rojas afirma que el acusado tenía el equipo o estaba por recibirlo, el perito judicial demostró que la cuenta bancaria receptora era del acusado y las pruebas digitales, mensajes, muestran que el acusado exigió el pago total antes de cualquier guía de envío o comprobante de flete, lo cual es un indicio claro de la intención de asegurar el provecho sin intención de cumplir. El testimonio de la víctima y José Sarmiento. La víctima declara que el acusado dejó de responder inmediatamente después de recibir el dinero. El testigo José Sarmiento corrobora que el acusado solo se excusó posteriormente con un problema logístico. Esta evasión inmediata, sumada a la falta de cualquier envío o guía de flete posterior, demuestra que la intención de no entregar el bien era preexistente al recibo del dinero. El supuesto problema logístico
es una excusa posterior para encubrir el dolo inicial. La ausencia de los actos preparatorios de envío. El perito judicial no encontró evidencia de que el acusado hubiera iniciado gestiones de envío antes de recibir el dinero, a pesar de asegurar que el equipo estaba listo. Antijuricidad y culpabilidad. La antijuricidad se materializa en la lesión directa al patrimonio económico. El señor Rosado Iguarán era mayor de edad, es mayor de edad y plenamente capaz. Conocimiento de que ofrecía garantías falsas al no tener el bien listo para envío inmediato, como se comprometió, o al no tener intención de enviarlo, configura el dolo. Le era exigible legalmente abstenerse de solicitar el dinero si no podía cumplir la promesa. Solicitud. En virtud de lo anterior, conforme al principio de legalidad y certeza que rige la función judicial, la Fiscalía solicita a su despacho, primero, declarar al señor Carlos Andrés Rosado Iguarán penalmente responsable del delito de estafa en menor cuantía, tal como se especificó en el escrito de acusación. Segundo, imponer la pena y las medidas correctivas que correspondan, teniendo en cuenta la modalidad de ejecución virtual y la afectación al patrimonio de la víctima. La prueba recaudada ha confirmado que la conducta del imputado no fue un simple incumplimiento contractual, sino una maquinación dolosa para obtener provecho ajeno, encuadrándose plenamente en el tipo penal de estafa. Al respecto, la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia como la STC 4641 de 2021, ha reiterado que la estafa requiere la afectación efectiva del patrimonio como resultado de la maniobra engañosa, lo cual se probó con el extracto bancario y el comprobante de consignación. Por lo tanto, solicitamos la condena, su señoría. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Se concede la palabra a la defensora para que exprese sus alegatos de conclusión, por favor. Su señoría, la defensa solicita la absolución del señor Carlos Andrés Rosado Iguarán, pues la prueba practicada no ha demostrado más allá de toda duda razonable que existió el dolo antecedente requerido para configurar el delito de estafa, sino un mero incumplimiento de un negocio civil. La tesis central de la defensa es que el señor Rosado Iguarán no actuó con el dolo de defraudar desde el inicio. Su conducta posterior fue un incumplimiento, no una maquinación fraudulenta. Análisis de los elementos del tipo penal. La tipicidad y el elemento subjetivo declaran una ausencia de dolo previo. La Fiscalía basa su acusación en el engaño. Sin embargo, la prueba demuestra que el engaño, el señor Rosado Iguarán anunció la venta del celular Z y ofreció garantías sobre la entrega. El testimonio del señor Mario Rojas afirma que Carlos le comentó que tenía el equipo físicamente o estaba a punto de recibirlo de un proveedor, lo que indica que al momento de la negociación existía una creencia real de poder cumplir. El ofrecimiento de entrega al día siguiente, aunque no se cumplió, no se configura un artificio idóneo planteado desde el inicio, sino una promesa que luego se vio frustrada por circunstancias logísticas o de disponibilidad. La evasión. El cese de comunicación posterior, si bien es reprochable y puede constituir un incumplimiento civil, no prueba la intención dolosa preexistente de no entregar el bien. El testigo José Sarmiento declaró que el acusado le escribió más tarde explicando un problema logístico con la empresa de mensajería, lo que sugiere una dificultad posterior, no un plan fraudulento inicial. La prueba de la defensa, el testimonio del señor Mario Rojas, socio comercial, fue clave. Él atestiguó que el señor Rosado Iguarán estaba activamente buscando cumplir el negocio y que su prioridad era enviar el celular a tiempo
para quedar bien con el comprador, a pesar de la urgencia de la deuda. Esto contradice la narrativa fiscal de un engaño planificado. Cuantía. Si bien se acepta que la suma transferida fue de 800.000 pesos y que esto calificaría como estafa en menor cuantía, la defensa insiste en que si no se prueba el dolo no hay estafa, sino un incumplimiento del contrato. Antijuricidad y culpabilidad. Si el señor Rosado Iguarán tenía la intención de vender el bien y solo falló en la ejecución posterior por problemas logísticos, como lo comunicó él, no se puede imputar la culpabilidad requerida para el dolo penal. La Fiscalía no logró demostrar que el señor Rosado Iguarán planeó defraudar al señor Ruiz Daza desde el momento del contacto inicial. Como petición le solicito que al valorar el conjunto probatorio se considere que la Fiscalía solo ha probado un incumplimiento contractual. Por lo tanto, pedimos la absolución del señor Carlos Andrés Rosado Iguarán, pues no se ha desvirtuado la duda razonable respecto al dolo antecedente. Muchas gracias, su señoría. Muy bien. Muchas gracias, señora defensa. El juzgado octavo penal municipal, con funciones de conocimiento de Valledupar, habiendo escuchado los alegatos de conclusión de la Fiscalía y la defensa, y habiendo finalizado la práctica de pruebas en la audiencia de juicio oral, dentro del proceso con radicado número 116-000-2025-00001, procede a emitir el fallo en contra del señor Carlos Andrés Rosado Iguarán por el delito de estafa en menor cuantía, tipificado en los artículos 246 y 267 del Código Penal. De acuerdo al análisis de la teoría del caso y la valoración probatoria, el núcleo de la controversia radica en determinar si la conducta del acusado constituyó un mero incumplimiento de un negocio civil, como alega la defensa, o si se configuró el delito de estafa caracterizado por el dolo antecedente, el engaño idóneo y el perjuicio patrimonial, como sostiene la Fiscalía. El despacho ha valorado de manera integral el acervo probatorio recaudado, aplicando las reglas de la sana crítica, conforme al artículo 380 del Código de Procedimiento Penal. A. La valoración de la prueba de la Fiscalía. 1. Testimonio de la víctima, Luis Ruiz Daza. El señor Luis Ruiz Daza fue claro y persistente en su relato. Manifestó que el acusado le aseguró que el equipo estaba disponible y que se lo enviaría al día siguiente de recibir el dinero, ofreciendo garantías que generaron confianza. La transacción de 800.000 pesos se efectuó a la cuenta número 45342 del Banco ABC, proporcionada por el acusado. Inmediatamente después de recibir el pago, el acusado dejó de responder las llamadas y mensajes, y el bien nunca fue entregado. La víctima, además, confesó no haber recibido factura ni guía de envío. Este testimonio establece el engaño inicial y el perjuicio patrimonial directo. 2. De acuerdo a las pruebas documentales y el peritaje del oficial de policía, el perito judicial estableció mediante la solicitud formal al Banco ABC que la cuenta receptora de los 800.000 pesos está registrada a nombre del indiciado, Carlos Andrés Rosado Iguarán. Confirmado el nexo causal entre el dinero recibido y el acusado, este elemento es fundamental, pues vincula materialmente al señor Rosado con el provecho ilícito. De acuerdo a las pruebas digitales, las conversaciones por vía WhatsApp y la plataforma X mencionadas en la teoría del caso evidencian las garantías ofrecidas por el acusado para inducir en error a la víctima. Cuarto, de acuerdo al testimonio de José Sarmiento, que es el testigo de la Fiscalía, este testigo amigo común de las partes corrobora la urgencia del acusado por recibir el dinero y las garantías ofrecidas. El señor Sarmiento atestiguó que el acusado le aseguró que el equipo estaba listo y que lo enviaría el día siguiente de recibir el pago. Si bien el testigo no presenció el momento exacto del empaque, confirma que la promesa de envío inmediato posterior al pago fue elemento central de la negociación. De acuerdo a la elaboración de las pruebas de la defensa, el testimonio del señor Mario Rojas, el socio comercial, el señor Rojas afirma que el acusado tenía la intención de honrar el negocio, pues le comentó que el equipo estaba físicamente disponible o estaba por recibirlo de un proveedor, lo que indicaría que la creencia real de poder cumplirlo. De acuerdo al contraste y desvirtuación de la prueba de la defensa, el despacho encuentra que el testimonio del señor Mario Rojas
Si bien es consistente la narrativa de la defensa sobre las intenciones posteriores de cumplir, no logra desvirtuar el elemento clave de la estafa, que es el doble antecedente, la intención de defraudar desde el inicio. El señor Rojas testifica que el acusado le dijo que el equipo estaba listo, a punto de recibirlo de un proveedor. Esta declaración, lejos de demostrar la disponibilidad real del bien al momento de la negociación, es compatible con la figura del engaño idóneo. El engaño en la estafa no exige que el bien no exista, sino que ofrezcan garantías falsas o inexactas sobre su disponibilidad inmediata o las condiciones de entrega, induciendo a la víctima a disponer de su patrimonio. El señor Rojas admite, bajo contrainterrogatorio, que no vio al acusado empacando el celular antes de la transferencia y que el acusado solo dijo que lo enviaría el día siguiente, no el mismo día, lo cual contradice la expectativa de inmediatez que debió generar la promesa de equipo disponible. Por otro lado, la conducta posterior del acusado, consistente en el cese inmediato de comunicación tras recibir los 800.000 pesos, tal como lo declaró la víctima y lo confirmó el testigo Sarmiento, quien recibió un mensaje posterior sobre problemas logísticos, es un indicio poderoso de la intención preexistente de no entregar el bien, es decir, el dolo. La promesa de envío al día siguiente, seguida de elevación total, demuestra que la disponibilidad real del bien era una mera fachada para obtener este dinero. Segundo, conclusión sobre los elementos del tipo penal. El despacho encuentra probados todos los elementos de la estafa en su modalidad de menor cuantía. 1. Tipicidad, configurado en el artículo 246 del Código Penal. Engaño o artificio idóneo. El acusador, Rosario Guarán, a través de mensajes de la plataforma X y WhatsApp, ofreció garantías falsas o inexactas sobre la inmediatez de la entrega del celular Z, lo cual fue suficiente para inducir un error a la víctima. Segundo, error. La víctima, confiando en dichas garantías, incurrió en un error sustancial al creer que el bien sería entregado. Tercero, disponibilidad patrimonial. Como consecuencia directa del error, la víctima dispuso de su patrimonio, transfiriendo así la suma de 800.000 pesos. Lucro ilícito y perjuicio ajeno. El acusado obtuvo el provecho ilícito de 800.000 pesos, causando un perjuicio equivalente a la víctima, quien nunca recibió el celular. La cuantía es inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, configurando la estafa en menor cuantía, que se encuentra tipificada en el artículo 267 del Código Penal. Antijuricidad. La conducta lesiona el bien jurídico tutelado, el patrimonio económico, sin que exista una causal de justificación. 3. Culpabilidad. El señor Rosado Iguarán es imputable, mayor de edad. Se demuestra el dolo, que es el conocimiento de la falsedad de sus promesas y la voluntad de obtener provecho ilícito sin intención de cumplir. Y la exigibilidad de otra conducta. Era exigible abstenerse de recibir el dinero si no podía garantizar esta entrega. Como decisión, el mérito de lo expuesto, el juzgado octavo penal municipal con funciones de conocimiento de Valledupar, en virtud de la sana crítica y la versión objetiva de las pruebas que demuestran, más allá de toda duda razonable, la maniobra dolosa del acusado. Resuelve, primero, declarar penalmente responsable al señor Carlos Andrés Rosado Iguarán, identificado con cédula de ciudadanía 1-432-987-987, por el delito de estafa en menor cuantía, previsto en el artículo 246, en concordancia con el artículo 267 del Código Penal. Segundo, imponer al señor Carlos Andrés Rosado Iguarán la pena que corresponde legalmente por el delito de estafa, teniendo en cuenta la modalidad de ejecución virtual y la afectación al patrimonio de la víctima, aplicando las circunstancias modificatorias que sean procedentes conforme a la ley. La sentencia completa con la dosificación de la pena y demás pronunciamientos será emitida por escrito y notificada en legal forma a las partes al momento desde el cual correrá los términos para los recursos ordinarios. No siendo otro el objetivo de la presente audiencia, se da por terminada la diligencia, siendo las 3:07 p.m. Del día 26 de noviembre del 2025. Las partes pueden retirarse y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, su Buenas señoría. Muchas gracias.